de intercambio de información y de enriquecimiento mutuo. Me gustaría, antes de darte la palabra, Verónica, para introducir algunas palabras de bienvenida, comentar que nuestro especialista en seguridad social, Pablo Casalí, por motivos de agenda no pudo estar presente en las palabras introductorias, pero en todo caso manda un cordial saludo a todos y a todas las presentes. Así también quizás saludo la presencia del director del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IES, Juan Carlos Bermeo, así como también de nuestro especialista en actividad para los trabajadores, Eduardo Rodríguez, a quien ustedes conocen muy bien, y a nuestros colegas de OIT, a David Jaramillo también, como parte del equipo de protección social, y Alejandra Gando también como parte del equipo de protección social de la oficina de la OIT acá en Ecuador. Verónica, antes de pasar a la agenda, quizás me gustaría darte la palabra y así nos introduces con unas palabras de bienvenida y revisamos la agenda. Adelante, Verónica, gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Yo, en primer lugar, quiero saludar y agradecer a la Oficina de la OIT para los Países Andinos por este gran esfuerzo que ha desarrollado junto a la ISP para hacer realidad este programa de educación sobre salud y seguridad en el trabajo enfocado a específicamente el contexto en el que estamos viviendo la pandemia de la COVID-19. Creo que el esfuerzo que la oficina de la OIT ha puesto para acompañar este proceso, para darle forma, criterio y poder atender a las necesidades de las organizaciones sindicales, particularmente las organizaciones sindicales y gremiales del sector público en el Ecuador, afiliadas a la ISP, pero también algunas organizaciones fraternas que también han participado dentro de este proceso. Es un esfuerzo extraordinario y además de eso que nos da muestra de la capacidad y el nivel de compromiso también político que la OIT tiene con sus mandantes, los trabajadores. En ese sentido, quiero, después de plantear estos agradecimientos, decirles que esta es la jornada número 7 de este programa de educación que inicialmente fue diseñado para seis sesiones, pero el transcurrir, el poder ver exactamente cómo eran las necesidades y el mismo proceso nos demandó el poder armar estas dos últimas sesiones y agradecer de manera particular para estas dos últimas sesiones a todos los compañeros y compañeras especialistas sobre los temas de seguridad social y por supuesto en la oficina de la OIT y por supuesto también en las instituciones del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social aquí en nuestro país. En ese sentido, quisiera entonces dar la bienvenida a estas dos últimas sesiones y con el agradecimiento del caso, entonces, darles la palabra, Fabián. Muchas gracias, estimada Verónica. También me sumo a esas palabras de bienvenida. Y yo, para no adelantar la introducción que va a hacer mi colega David, entonces paso a presentar rápidamente la agenda para entrar en materia en lo que nos interesa a los acá convocados. En primer lugar, se hará una primera presentación a cargo de David Jaramillo. David es oficial nacional y está coordinando el programa de asistencia técnica que la Oficina de la OIT para los Países Andinos lleva a cabo en el Ecuador, programa que se ejecuta en coordinación estrecha con el IES y que pretende o tiene como objetivo mejorar el sistema de seguridad social ecuatoriano. Esa presentación tratará sobre un abordaje general como a manera de introducción, en donde se expongan los principales lineamientos de las normas internacionales del trabajo, establecen sobre las prestaciones en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Luego de David tendremos una presentación de Santiago Vaca. Santiago Vaca es funcionario técnico de la Dirección de Riesgos del Trabajo. Aprovecho para agradecer todo el apoyo que han brindado la Dirección General de Riesgos del Trabajo en nombre de su director, Juan Carlos Bermeo, pero también de Santiago Vaca y de Darío, que nos han apoyado, digamos, en la construcción de las presentaciones que se van a ver en las dos sesiones del día de hoy y del día de mañana. Santiago, entonces, presentará los principales roles y competencias en cuanto a
estas diferencias o roles institucionales del Ministerio de Trabajo y del IES en materia de recuperación ante contingencias de riesgos del trabajo, abordando tanto la parte de asistencia sanitaria cuanto la parte de prestaciones económicas, y en donde también se abordará cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores respecto a las prestaciones de riesgo y el rol de los comités paritarios de salud. Estos elementos han sido recogidos de la coordinación precisamente con Verónica, levantando, digamos, las inquietudes que tienen precisamente las organizaciones afiliadas a la ISP y que trataremos el día de hoy. Y luego abriremos un espacio de preguntas y de intercambio, un espacio de media hora, en donde Eduardo se ha comprometido gentilmente en ayudarnos con esa moderación y en donde habrá un espacio de eso, de intercambio, de retroalimentación conjunta para que podamos cerrar la primera sesión del día. Sin más, yo doy paso a David para que pueda iniciar su presentación y entonces dejo de compartir mi pantalla para que lo pueda hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Realmente, bueno, primero quisiera confirmar si me escuchan bien. Perfecto, muy bien. Gracias nuevamente, Fabián. Gracias, Verónica, por las palabras introductorias. Realmente es un gusto poder acompañarles en esta oportunidad para conversarles sobre cuáles son los lineamientos generales que las normas internacionales del trabajo establecen en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Déjenme simplemente, antes de, bueno, primero déjenme compartirles la pantalla, así vamos entrando en calor. Muy bien, me parece que ahí la deben ya estar viendo. Antes de comenzar la presentación, déjenme comentarles un poco sobre la OIT en Ecuador, principalmente, y la razón en la cual se enmarca esta presentación, este evento, este taller que podemos desarrollar, que es en el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social. Sepan ustedes que desde octubre del 2018 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la OIT, la Oficina de la OIT para los Países Andinos, se han puesto a trabajar juntos en un convenio de cooperación interinstitucional que tiene como objetivo fortalecer en algunos ámbitos que les comentaré en breve, tanto el sistema como los procesos y actividades que se desarrollan en la seguridad social en Ecuador. Este programa de asistencia técnica tiene 5 módulos. Un módulo orientado a fomentar o a fortalecer el diálogo social, el tripartismo y la gobernanza. Dentro de este, de hecho, en términos del diálogo social, también se ha hecho una adenda al convenio inicialmente propuesto entre OIT e IES para poder facilitar como OIT un proceso de diálogo que lleve a lineamientos generales de política pública para la seguridad social, que en este momento está en proceso y se han desarrollado algunos estudios que después, de hecho, al final de la presentación les compartiré el link donde todos ustedes pueden acceder porque son documentos públicos. Este es el primer módulo. Un segundo módulo respecto del fortalecimiento de los procesos de afiliación, de recaudación y de cobro. Un tercer módulo busca extender, ampliar la cobertura a los trabajadores independientes. Un cuarto módulo que busca, por otro lado, fortalecer a la dirección actuarial, es decir, todos los estudios, o el área encargada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de realizar todos los estudios en términos de la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo de todos sus fondos administrados. Y un módulo final que trata o busca fortalecer al interno, el talento humano del instituto en sí mismo. Este es el programa de asistencia técnica para la seguridad social, en el cual, de hecho, Fabián, David, Eduardo y Alejandra, que también nos acompaña, estamos inmersos todos los días en interacción muy cercana con el IES. Simplemente de manera de introducción para que ustedes conozcan y si es que les interesa después puedan poder establecer también posibles líneas de acción. Ya entrando en materia, queríamos enmarcar o poner en el tiempo y el espacio este taller de 2 días que vamos a tener, porque, como decía Verónica,
Inicialmente se había planificado 6 talleres y hemos entendido un poco el camino que ustedes en este proceso formativo han ido desarrollando. Y en este sentido, quizás se han enmarcado o se han enfocado en toda la parte preventiva, cómo prevenir un accidente de trabajo, cómo prevenir una enfermedad profesional, cuáles son los distintos órganos o estamentos que favorecen dentro de una empresa estos procesos de prevención para este tipo de contingencias. Ahora, ¿qué sucede cuando esa contingencia ha sucedido? Y ahí es donde nosotros hemos querido enmarcar este taller. Una vez que la contingencia lamentablemente ha sucedido, es decir, que un accidente sucedió, una enfermedad se produjo, entonces viene el proceso de recuperación. Y entonces la prevención tiene que ligarse armónicamente a un proceso de atención, reactivación, recuperación, readaptación a los procesos laborales de un trabajador. Es ese el mundo en el que ahora vamos a desarrollarnos, el mundo de la recuperación. Solo queríamos marcarlo claramente para que no haya confusiones. Con esa introducción podemos pasar entonces a la presentación que tiene, un momentito, tiene 3 partes principalmente. La primera es contarles cuál es el contexto de Ecuador a la luz de las normas internacionales del trabajo. Un segundo momento, un segundo espacio que busca explicarles, contarles cuáles son los principales convenios o normas internacionales del trabajo que aplican para los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y un momento final, bueno, pues enmarcar estas normas internacionales, estos lineamientos al contexto que estamos viviendo de la pandemia COVID-19. Comencemos entonces sin demorarnos mucho más. Un primer detalle respecto de cómo está Ecuador ante el general de las normas internacionales del trabajo. Ecuador ha ratificado 61 convenios del total de convenios que existen, de los cuales ha ratificado todos, son 8 los convenios fundamentales, los ha ratificado todos. Los convenios que se consideran de gobernanza o prioritarios, que son 4, los ha ratificado a 3. Y respecto a convenios técnicos, cuyo universo son 178, ha ratificado 50. De los 61 convenios ratificados, 54 están en completo vigor, 5 han sido denunciados, 2 han sido abrogados y ninguno de los convenios ha sido, o ningún convenio ha sido ratificado, al menos en los últimos 12 meses anteriores. Y ya pasando a los convenios o a la normativa a las normas internacionales del trabajo relevantes a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, quisimos simplemente hacer una descripción cronológica de cuáles son los convenios y o recomendaciones que han sucedido o que son importantes de comentar. Un primero se refiere al convenio 102 sobre la seguridad social, que se considera una norma mínima, que fue suscrito en 1952. Un segundo convenio, que fue suscrito en 1964, se refiere al convenio 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De hecho, vamos a entrar en detalle en cada uno de estos convenios, pero esta era simplemente para, en general, poder resumir cuáles son los importantes. A este convenio 121 le siguió una recomendación, también enumerada 121, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que lo que buscan estas recomendaciones es avanzar o extender ciertos principios, ciertos derechos que se establecen en los convenios 121, entendiendo las diferencias en términos de que los convenios, cuando un país los ratifica, entonces son jurídicamente vinculantes y una recomendación no lo es. Después de la recomendación 121, en 1969, se suscribe el convenio 130 sobre la asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, a la cual también le sigue la recomendación numerada 134 en el mismo año. Provisto que son los convenios los vinculantes, en esta exposición
y también en términos del tiempo que tenemos para poder dar paso a las otras exposiciones, a continuación vamos a proceder a presentar los convenios, dejando las recomendaciones quizás como un recurso adicional que ustedes podrían acceder, y estamos gustosos también de hacerles llegar las recomendaciones si ustedes lo ameritan. Pasamos entonces al convenio 102, la norma mínima sobre la seguridad social, que en general, al menos en la parte de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, establece tres conceptos claves. Por un lado, sobre las contingencias, dice, bueno, ¿cuál es el riesgo social que se protege? Y ese riesgo social se refiere a un estado mórbido o una incapacidad para trabajar que implique suspensión de ganancias por una enfermedad y o accidente profesional, incluyendo la muerte del asegurado o de la persona protegida. ¿Cuáles son las prestaciones que ya en ese convenio 102 se establecían? Bueno, dos. Por un lado, la asistencia médica, que tiene como objetivo conservar, restablecer o mejorar la salud de las personas protegidas, así como la aptitud para el trabajo y para hacer frente a las necesidades de cada persona. Y por otro lado, otro tipo de prestaciones se refiere a las prestaciones monetarias, en el cual se establece un pago periódico, pagos periódicos referentes a lo que o que puedan sustituir lo que el beneficiario ganaba antes de la ocurrencia de la contingencia. Y un concepto importante es el de las tasas de suficiencia, que quieren decir cuál es el reemplazo que un trabajador o una persona protegida ante esta contingencia puede acceder en caso de que la contingencia ha sucedido. Y en este sentido, el convenio 102, respecto de los accidentes del trabajo, tanto si fuese de corto plazo como de incapacidad, establece que una tasa de reemplazo sea del 50%. Es decir, que si una persona, es decir, que del total de los ingresos que una persona venía obteniendo en su actividad laboral, en su actividad profesional, pues si es que sucede una contingencia y aplica para una prestación monetaria y sufre una incapacidad, sea temporal o permanente, pues la tasa de reemplazo sería del 50%. Y en el caso de que la persona fallezca, entonces para los sobrevivientes la prestación monetaria debía ser al menos del 45% de lo que la persona venía teniendo de ingresos. Estas tasas de reemplazo después serían modificadas, como les comentaré posteriormente, tanto por el convenio 121 y por el convenio 130, en el cual se suben las tasas de suficiencia al 60% en el caso de incapacidad de corto plazo o temporal o la incapacidad permanente, y al 50% en el caso de sobrevivientes. Dicho sea de paso, el convenio 102 fue ratificado por Ecuador en 1974. Pasemos ahora entonces al convenio 121, emitido en 1964, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que fue ratificado por Ecuador en 1978, habiéndose acogido algunas excepciones temporales respecto, por ejemplo, a la tasa de cobertura. En esta excepción, por ejemplo, dice que la cobertura deberá cubrir al menos al 75% de los asalariados en establecimientos industriales. Importante decirles que este convenio sustituye a la parte pertinente del convenio 102 respecto de los accidentes de trabajo, por lo cual este convenio 121 se vuelve, si se puede decir, en una norma mínima respecto de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué dice este convenio? Bueno, primero habla sobre la cobertura inmediata en términos de que no exista una dependencia de un periodo de calificación para acceder a la cobertura. Es decir, que no exista un mínimo de tiempo de trabajo, un mínimo tiempo de afiliación o un mínimo pago de cotizaciones para que se pueda acceder a un beneficio ante una contingencia. Respecto de la cobertura, se establece a los asalariados públicos y privados y también a los beneficiarios en el caso de fallecimiento, y también se establece el igual trato o el principio de igual trato a los extranjeros. Respecto de la contingencia que se prevé en este convenio, no existe mayor cambio en términos de la norma mínima sobre la pérdida en la capacidad para generar ingresos por una enfermedad y o accidente profesional que incluye la muerte, tanto en el lugar de trabajo como en su trayecto. Sin embargo, existen también, además de la asistencia médica y prestaciones económicas, un mensaje claro respecto de avanzar hacia medidas de prevención,
todo lo que quizás ustedes han visto en los talleres anteriores, así como a la readaptación profesional, que es una de las partes que tiene que ver con la recuperación o la atención ante la contingencia. Y sobre las tasas de suficiencia, otro principio que se agrega en este convenio se refiere a la necesidad de revisión constante de estas tasas de suficiencia en relación al posible aumento de costos de vida. Y como les decía, estas tasas subieron, ya les mostré en la anterior diapositiva, la tasa mínima de sustitución subió al 60% en el caso de incapacidad temporal o permanente y al 50% en el caso de sobrevivientes. Pasemos entonces al convenio 130 de 1969 sobre la asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, ratificado por Ecuador en 1978, es decir, en el mismo año del convenio 121, también con algunas excepciones. Sobre la cobertura, nuevos conceptos que se agregan en nuevos preceptos que se agregan en el convenio, se refiere a que si sucede una contingencia, disculpen, la cobertura debe durar durante toda la contingencia, no sobre un periodo inicial solamente, sino durante toda la contingencia. Sin embargo, si es que la contingencia produce un efecto de corto, mediano o largo plazo, esa cobertura podrá extenderse a un periodo no menor a 26 semanas. Es decir, si es que, por ejemplo, una persona pierde, después de haber sufrido la contingencia, pierde la condición de tener el derecho a tener la contingencia por algún tipo de desafiliación, por ejemplo, el periodo de cobertura se debe extender a un periodo no menor a 26 semanas, es decir, a un semestre. Y otro precepto que se establece en este convenio es que en el caso de dependencia de un periodo de calificación, los Estados miembros que ratifican este convenio no deberán privar el derecho o este periodo de calificación no debería ser privativo para las personas de beneficiarse del derecho de esta prestación. Sobre el concepto de contingencias, el concepto no cambia en términos de ser la incapacidad para trabajar que resulte en una enfermedad e implique la suspensión de ganancias. Nuevamente con el objeto, como la norma mínima lo establecía, el objeto de la atención médica sería conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona, su aptitud para trabajar e incluso para hacer frente a sus necesidades. Pero aquí agrega que además de la asistencia médica curativa, con condiciones establecidas en cada legislación nacional, se podrá prever la asistencia médica preventiva del mismo modo. Sobre las tasas mínimas de suficiencia, aquí no hay cambios respecto del convenio 121. Sin embargo, se establece un precepto nuevo sobre la necesidad de revisar las tasas para asegurar ya no solo un posible aumento de costos de vida, sino también asegurar a la familia condiciones de vida sanas y convenientes en la sociedad en la que se desarrolla. Entonces, hasta aquí los convenios que tienen relación o que son la base sobre la cual se asientan las normativas secundarias nacionales respecto de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que además han sido ratificadas por Ecuador. Ahora vamos a pasar a un concepto importantísimo que se refiere a la importancia del registro, la notificación y las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Sepan ustedes que existe el convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores el convenio 151, es el convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 155, al cual le siguió un protocolo en 2002 que establece la importancia de que cada Estado miembro pueda legislar para establecer procedimientos de registro y notificación después de o mediante consultas con organizaciones de empleadores y trabajadores. Este convenio no ha sido ratificado por Ecuador, por lo cual el protocolo tampoco es vinculante para nuestro país. Sin embargo, nos parecía muy importante comentarlo como un desafío gigantesco y lo van a entender cuando termine esta lámina. ¿Qué establece este protocolo? Bueno, este protocolo lo primero que dice es que debe haber un proceso organizado, sistematizado de registro, en el cual es responsabilidad de los empleadores el poder no solo tener un registro, sino alimentarlo periódicamente, ¿verdad? Y sobre la base de ese registro poder tener transparencia en la información, tanto con
los trabajadores como con la autoridad competente o los órganos de control o los órganos de salud. Y además, este protocolo establece que el empleador deberá abstenerse de tomar posibles medidas de represalia ante un trabajador que pueda haber notificado un accidente de trabajo. Eso, una parte del protocolo. La siguiente parte del protocolo establece que, además del sistema de registro, debe haber un sistema de notificación, en el cual es la responsabilidad de los empleadores poder notificar a la autoridad competente y a transparentar esa información tanto a la autoridad como a los trabajadores. ¿Por qué también a los trabajadores? Porque puede servir como un sistema de prevención de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en la empresa. Y este protocolo, respecto del sistema de notificación, establece cierta información mínima respecto de la notificación sobre a los cuántos días hacerlo, qué información debe contener, entre otras cosas. Y un punto clave que es un desafío grande para Ecuador también, es el tema de un sistema de estadísticas nacionales que pueda fomentar, consolidar, abarcar un sistema de información que se encargue, por un lado, de la publicación de todas estas notificaciones, de todos estos registros, sobre todo para que pueda existir un análisis de esa información y que, digamos, los datos que estaban en ese registro y esa información, esa notificación, puedan convertirse en evidencia científica para que, por un lado, nos puedan permitir hacer diagnósticos, porque es importante tener estos diagnósticos, porque sabiendo cuáles son las profesiones o las actividades o los sectores económicos donde existe mayor siniestralidad, podría permitirnos saber dónde fortalecer los procesos preventivos, por un lado, y por otro lado, también permitiría saber o evaluar toda la parte de la sostenibilidad financiera para poder garantizar en el mediano y largo plazo que todos los procesos de recuperación, atención, readaptación profesional, una vez sucedidas las contingencias, pero deben estar bien consolidadas, bien analizadas, bien registradas, entonces nos permitiría saber la sostenibilidad financiera de mediano y de largo plazo. Esto respecto a un tema importantísimo que queríamos topar como un desafío grande de Ecuador. Y para terminar, pasamos a la tercera etapa respecto de la pandemia de COVID. ¿Qué dice la OIT o cuáles son las preguntas frecuentes? Es si es que el virus SARS-CoV-2 se considera una enfermedad profesional o un accidente del trabajo. Y lo que se puede decir es que si se contrae por exposición en el trabajo, entonces la infección por COVID podría considerarse como un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Si es que ese es el caso, entonces las prestaciones a las que un sujeto protegido podría acceder se refieren, por un lado, a la atención médica oportuna, por otro lado, las prestaciones monetarias en la medida en que las personas contagiadas estén incapacitadas para trabajar, y en el caso de un lamentable fallecimiento, pues para los sobrevivientes, así como una asignación funeraria. Respecto de las prácticas nacionales, la OIT está recopilando todas las prácticas internacionales de los países, tanto de la región como a nivel mundial, para poder ir viendo cuáles son las orientaciones que los países se han dado. Pero es importante decir que a la luz del convenio 121, aquí les he puesto yo el cuadro 1 del convenio 121, que establece qué son las enfermedades, un listado de enfermedades profesionales en el cual la 29 se refiere a enfermedades infecciosas o parasitarias contraídas en una actividad que implique un riesgo especialmente de contaminación. Y sobre los trabajos específicos que entrañan el riesgo, está, por un lado, los trabajos de los trabajadores sanitarios, los trabajos veterinarios, aquellos que manipulan animales, cadáveres o despojos por los animales o por cadáveres o despojos de animales, y en negrillas les he puesto otros trabajos que implican un riesgo especial de contaminación, en el cual se podría establecer esta pandemia de alguna forma a la cual estamos expuestos todos, además del trabajo en otras actividades. Esto respecto de la pandemia de COVID, y tengo entendido que después también los colegas del IES, del Seguro de Riesgos del Trabajo, también toparán el tema en su presentación. Finalmente, como recursos adicionales, termino por lo que comencé. La OIT en Ecuador está presente con algunos proyectos y uno de esos es el Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social, el cual ustedes pueden tener información
en esta página, en la página web de Ecuador, dedicada a Ecuador en la OIT, así como también en el Twitter de la oficina de la OIT para los países andinos. ¿Qué se van a encontrar ustedes en este link? Se van a encontrar con todos los estudios que la OIT ha realizado en el marco del programa de asistencia técnica para la seguridad social que tiene con el IES. Aquí les he puesto una foto simplemente como abrebocas de uno de nuestros últimos estudios que busca analizar los efectos de la pandemia COVID-19 en la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES. No anticipo resultados, así les incentivo a que apenas se acabe el taller de hoy, puedan irse al link que les comenté y puedan buscar no solo este producto, hay otros resultados, otros estudios, por ejemplo, de encuestas que se ha hecho a funcionarios del IES respecto de la cobertura, de la gobernanza, de la calidad de los servicios, de su percepción respecto de la transparencia de información en la institución, otros estudios respecto de cuáles son los nudos críticos del Instituto de Seguridad Social, que es una recopilación de grupos focales con especialistas, entrevistas con especialistas, entre otras fuentes de información. Eso como un recurso principal que queríamos dejarles. El otro se refiere a las normas de la OIT y la COVID, en el cual, como les decía, la OIT está recopilando constantemente las preguntas frecuentes respecto a normativa que aplicaría en varios ámbitos. Y bueno, ahí pueden tener el link también. Y finalmente, si están interesados en conocer cuáles son las ratificaciones de las normas internacionales de trabajo, es decir, de los convenios que ha hecho Ecuador, también les dejamos un link de consulta. Eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho por su atención y espero realmente que este taller sea fructífero para todas sus actividades profesionales. Un gusto saludarles. Muchas gracias, David. Entonces, invitamos a Santiago Vaca, quien nos va a hacer la siguiente presentación. Como mencionábamos, Santiago es un funcionario técnico de la Dirección General del Seguro General de Riesgos del Trabajo, y a continuación nos presenta los roles y competencias que giran alrededor, digamos, de las instituciones que hacen parte del mundo tanto de la prevención como de la recuperación en este caso. Santiago, yo me permito compartir tu presentación y tú me vas diciendo y vamos avanzando en la misma. Ahora me permito compartir. Dale, estimado Fabián, muchas gracias. Pues bueno, hasta que Fabián vaya realizando los cambios técnicos, primero quiero dar un saludo por parte del ingeniero Jorge Huátet, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un saludo cordial también por parte de nuestro señor subdirector general del IES, el abogado Patricio Camino Villanueva, y por parte de nuestro director del Seguro General de Riesgos de Trabajo, el magíster Juan Carlos Bermeo, que está presente también en esta sala. No sé si Juan Carlos, un poquito rompiendo el protocolo, mi estimado Fabián, quisieras dar unas palabras, mi estimado Juan Carlos. Creo que hay un problema en su micrófono de Juan Carlos. Bueno, sí, muy clara la presentación que tuvo David. Me gustaría un poco también con David interactuar cierto tipo de información que obviamente a la interna dentro del IES y sobre todo al seguro que nosotros pertenecemos, intercambiar un poco de la parte económica versus la parte de este mundo que es muy lindo, el tema de la seguridad y la salud ocupacional. Sí, topó David unos aspectos muy importantes, compañeros, que es justamente esta ratificación de este convenio 155, que específicamente con algunos sindicatos que nosotros nos hemos reunido, como es la CEOS, la CEDOCUT, están muy preocupados y han solicitado no solamente al IES, sino también al Ministerio de Trabajo la ratificación de este convenio, que es muy importante para nosotros. Pero bueno, en el transcurso de la presentación les iré un poco topando justamente algunos aspectos que mencionó David sobre el tema de estadísticas, sobre el tema de prestaciones. Justamente también doy un saludo muy cordial al PhD Darío Álvarez, que nos acompaña también en esta sala, que va también a ser parte de mis exposiciones también, mi estimado Fabián, que nos va a apoyar en el desarrollo de este transcurso, de esta exposición. Pues bueno, sin más, iniciamos sobre este taller referente a roles y competencias institucionales. Primero hay que partir de algo muy específico y muy técnico y algo que, pues bueno, las centrales sindicales del país siempre nos han manifestado y siempre nos han dicho, ¿no? ¿Por qué el IES no hace inspecciones? Pues bueno, partamos desde una
desde una competencia institucional. Recordemos que a partir de abril del 2015, el señor presidente de la República en ese entonces expidió a través de la Asamblea Constitucional la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. En su artículo 52 establece que a partir de abril del 2015, el Ministerio de Trabajo ocupa la rectoría en materia de prevención, ¿sí? en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. ¿Qué quiere decir esto? A partir del 2015, el Ministerio de Trabajo es el ente rector en esta materia y es el ente rector encargado de emitir cualquier normativa técnica relacionada a la seguridad y prevención de riesgos laborales. ¿Sí? Es muy importante establecer ese aspecto establecido, ¿no? Segundo, quien tiene la rectoría en materia de salud, sea esta salud mental, salud física o salud ocupacional, es el Ministerio de Salud Pública. Recordemos específicamente hace aquí unos días atrás el nuevo COS, el nuevo Código Orgánico de la Salud, donde en su capítulo 3 habla específicamente sobre la salud ocupacional en los trabajadores, ¿sí? Y pues bueno, entendamos también que el IES es una aseguradora. ¿De quién? De todos los afiliados, ¿sí? De los afiliados. Nosotros, obviamente, como IES, es como un seguro privado que otorgamos prestaciones referentes de alguna contingencia derivada de algún siniestro laboral. Entonces, es importante establecer estas características específicas. Primero, el IES no realiza procesos de inspección en materia de seguridad y salud. Eso tiene una competencia establecida a través del Ministerio de Trabajo, quien a través de los inspectores laborales realizan procesos de inspección establecidas en 4 etapas específicas. La primera etapa referente a obligaciones patronales o laborales, la segunda etapa relacionada al tema de discapacidades, la tercera etapa relacionada al tema del trabajo infantil y la cuarta etapa referente a seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Es muy importante establecer este tema, ya que el Ministerio de Trabajo es el órgano rector en que te puede establecer una sanción laboral en función de estas 4 etapas que cualquier tipo de inspector laboral que vaya a realizar un proceso en una empresa público-privada siempre te va a establecer estos 4 criterios básicos en una empresa, ¿sí? Entonces, es importante establecer que el IES, como vuelvo, insisto, no realiza inspecciones. Nosotros nos activamos como seguro general de riesgos de trabajo cuando existe un siniestro laboral, es decir, cuando exista un accidente de trabajo o una enfermedad de origen laboral y esta sea reportada a nuestro seguro especializado. Es también claro establecer que, pues bueno, en toda conferencia siempre hemos sido bastante claros justamente con el doctor Álvarez. El IES tiene 4 seguros especializados, 4 seguros con total autonomía administrativa y financiera, que son el seguro de salud, uno de los más grandes, el seguro de salud individual y familiar, al cual todos los afiliados acceden cuando tienen, obviamente, algún tema o problema en su quebranto de su salud a partir del 3er mes. Luego de esto viene el segundo seguro especializado, que es el seguro de pensiones, ¿sí? Que es uno de los más grandes también dentro del IES, que, pues bueno, aquí básicamente este seguro de pensiones está encargado básicamente el tema de pensiones cuando una persona se jubila, cuando una persona tiene una discapacidad, también así lo determina, ¿sí? Este seguro básicamente se activa cuando existe también un tipo de muerte establecida. Luego viene el seguro social campesino, que está orientado básicamente a esa línea del campesinado, a ese tema de agricultura establecidamente. Y uno de los seguros más pequeños, pero es uno de los seguros que hoy en día, a partir de que ocurrió la pandemia, después de 36 años, ¿sí? El Ecuador por fin entendió que en las empresas público-privadas deben tener o deben existir unidades de seguridad y salud. Tuvo que venir un virus para enseñarnos a nivel mundial que las empresas también deben cuidarnos, ¿sí? Este seguro es el seguro general de riesgos de trabajo. Nuestro seguro especializado de riesgos de trabajo tiene 2 actividades específicas o 2 fronting establecidos. Atendemos tanto a la parte trabajadora como a la parte empleadora. Luego les vamos a dar un poco el tema de servicios, pero es importante también establecer que no solamente las 3 carteras de Estado, estas 3 instituciones, realizan temas relacionados a seguridad y salud ocupacional. En Ecuador existen dos carteras específicas que tienen una relación muy importante. Primero, que es el Instituto
o hoy conocido como Servicio Ecuatoriano de Normalización, el famoso INE. Cualquier norma técnica que salga en materia de seguridad industrial tiene que ser avalada por el Servicio Ecuatoriano de Normalización. Ojo, es muy importante establecer que estas normas, ¿sí? Que estas normas no son de uso obligatorio en las empresas. Por ejemplo, hace unos pocos meses, el Servicio Ecuatoriano de Normalización expidió la norma relacionada al tema de mascarillas reutilizables, ¿sí? Hace poco nomás expidieron también el tema básicamente de los cascos de seguridad industrial, prendas de equipos de protección personal, y claramente dentro de estas normas, me refiero a la primera que establecí sobre las mascarillas reutilizables, claramente lo establece, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo es el ente rector, pero sin embargo, es importante establecer que las mascarillas reutilizables, lo dice la misma norma técnica, no es un equipo de protección personal y no se lo considera de esa forma. ¿A qué vamos? A que a través del Servicio Ecuatoriano de Normalización, tanto el IES, tanto el Ministerio de Salud Pública y tanto el Ministerio de Trabajo, nos estamos sentando a conversar con ellos para que cualquier tipo de normativa técnica en utilización, ¿sí? De cualquier tipo de equipo de protección personal o equipo de protección colectiva sean trabajados a través del INE y sean socializados. Y el Ministerio de Trabajo saque un acuerdo ministerial para que cualquier tipo de norma técnica que salga a través del INE sean de uso obligatorio en las empresas. No puede ser posible que en Ecuador tengamos, sí, en el sector de la construcción, obreros, maestros mayores que utilicen cascos marca Santiago Vaca, que cascos normalizados o certificados. Obviamente el costo de importación también difiere y obviamente es un costo relacionado hacia el empleador. Es muy importante establecer estas características básicas. Luego pasamos a la otra segunda institución que también es muy importante para nosotros, sobre todo en el tema de estadísticas y ahora más aún con el tema de la contracción del empleo que actualmente se tiene en el Ecuador. Ustedes vieron en las noticias, básicamente existe una contracción bastante fuerte en el empleo, de alrededor de unos 300,000 personas que han salido del IES básicamente, entonces es una afectación bastante grande que vamos a tener dentro de nuestros fondos, pero bueno, ahí estamos trabajando para poder ver cómo podemos cubrir y sobre todo financiar a estas personas nuevas que llegarán, ¿ok? También tenemos, pues bueno, actualmente ya no se le denomina como Ministerio de Industrias y Productividad, se tuvo una fusión también este ministerio, pero ¿por qué es importante? Pues bueno, cualquier tipo de producto que sea importado al Ecuador debe venir con tipos de aranceles. Tanto el INE como el MIPRO deben trabajar en acuerdos ministeriales sobre importación de productos relacionados al tema de seguridad industrial para que estos tipos de aranceles en estos tipos de productos desaparezcan, ¿sí? Es muy importante establecer aquello, porque no podemos, obviamente, y los empresarios de marcas muy reconocidas aquí en Ecuador, como 3M, MSA, lo han manifestado, no hay cómo competir, por ejemplo, en un tema de un casco de seguridad industrial que te puede costar aquí en el Ecuador, certificado a través de la Comunidad Europea, ¿sí? Y a través de ciertos estándares internacionales de cumplimientos en ISO y OSHA, cuesta en el mercado, aquí actualmente puesto en Ecuador, en Quito, un casco en $45, que un casco ecuatoriano que se encuentra simplemente homologado o haciendo ciertas pruebas de ensayo en $5 o $6. Es imposible competir con ese tipo de productos, ¿no? Entonces es muy importante establecer estos temas. Luego pasamos a otra cartera de Estado también que no maneja algo relacionado al tema de seguridad y prevención, pero sí maneja algo que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Seguridad, Salud y Gestión de Riesgos Laborales, lo está manejando actualmente, que son los riesgos naturales y antrópicos. Sí, actualmente entiendo que el Ministerio de Trabajo, a la entidad que yo pertenecí años atrás, está manejando ciertos tipos de información a través de la plataforma SUT, que las empresas privadas están suministrando cierto tipo de información para que si posiblemente existiera algún tipo de siniestro natural o antrópico, las empresas privadas puedan ayudar en este tipo de contingencias derivadas. Luego pasamos a otra cartera de Estado que es, pues bueno, esta cartera de Estado se dividió, entiendo, en tres entidades, que es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesca, así correspondientemente. En esta cartera de Estado, pues bueno, es muy importante para nosotros. Fíjense que dentro de la estructura y dentro del componente de empleabilidad, una de las actividades económicas más grandes, ojo, más grandes en el país es el sector agrícola, pero
que la que menos formalidad existe en el país, ¿sí? Menos formalidad existe en el país. De acuerdo a las estadísticas establecidas por el INEC, ¿sí? Justamente estamos haciendo un proceso de investigación dentro de la dirección, ¿sí? Del 100% de trabajadores, en el sector agrícola, el 36% pertenece a un sector formal. ¿Sí? Es gravísimo en este tema, ¿no? Y sobre todo por los siniestros que pueden existir en este tipo de actividad económica, ¿no? Que no es muy formal. Tenemos el caso, por ejemplo, de Furukawa, que es una de las empresas que estamos bastante complicados allí como aparataje estatal. Tenemos plantaciones, por ejemplo, en la parte de costa, Coazúcar, Ingenio Valdés, etcétera, etcétera, que son empresas bastante grandes, que obviamente tratan de que su personal esté totalmente afiliado, pero tenemos empresas o tenemos personas que hacen actividades de cadena de valor o los clústeres que básicamente no lo realizan, ¿no? Entonces, que no están afiliados al IES. Entonces, ahí tenemos complicaciones bastante grandes, ¿no? Y sobre todo por otra entidad que, bueno, viene correlacionada, ¿no? Cuando estaba en el Ministerio de Trabajo en el año 2017, para ser claramente establecidos, se firmaron dos acuerdos, dos convenios nacionales con el Ministerio de Relaciones Exteriores y básicamente con la Comunidad Andina de Naciones, que luego voy a pasar a explicar, son el convenio de Rotterdam y el convenio de Estocolmo, donde básicamente el Ecuador ratificó la prohibición de las fumigaciones aéreas con glifosato, también el tema de asbesto, que son temas en los cuales Ecuador ratificó la no utilización de estos productos en sus actividades laborales, ¿no? Entonces es muy importante establecerlos aquí. Pues bueno, hay otra cartera de Estado que como IES y sobre todo como CIS, que es el Comité Interinstitucional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que les voy a explicar más adelante en qué consiste este comité. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el CENESID entienda, ¿sí? Que la seguridad, la prevención de riesgos laborales, la salud ocupacional tiene que venir desde casa. El Ministerio de Educación tiene que estar aquí, tiene que estar presente. La seguridad no lo hacemos en las empresas. La seguridad no nos enseña una persona. La seguridad nosotros la hacemos desde casa, desde nosotros mismos, desde el momento que cruzamos una calle, desde cómo cruzamos una calle, de cómo manejamos un automóvil, de cómo hacemos seguridad en nuestras casas, ¿sí? Desde las tecnologías, desde las ingenierías, licenciaturas, independientemente del perfil de salida que la persona tenga, deben incorporarse en las mallas curriculares, ¿sí? Temáticas, cursos, módulos relacionados a la prevención de riesgos laborales. No porque soy diseñador gráfico, no porque soy psicólogo, no porque soy ingeniero en marketing, no porque soy ingeniero en finanzas, no voy a tener un siniestro laboral. Debemos entender esto. Países cercanos a nosotros, como por ejemplo Colombia, Perú, la misma Argentina, ¿sí? Tienen normas, leyes muy adelantadas a la nuestra, ¿sí? Leyes muy adelantadas a la nuestra y sumamente claras. Otra entidad pública, pues bueno, que a partir de marzo, abril, se emitió el decreto ejecutivo donde el señor presidente de la República elimina esta cartera de Estado y se fusiona con el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, que pues bueno, va a tener las mismas competencias de regulación y que actualmente pues bueno, se le conocía como la Agencia de Regulación y Control Minero, que es ARCOM, en la cual pues bueno, hemos trabajado excelentemente con esta institución pública, ya que a través de ellos hemos regulado las actividades mineras relacionadas al tema de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Sobre todo a esa minería de gran escala y mediana escala, ¿no? Que es muy importante establecerlos. Nosotros hace muy poco tiempo, a través del IES, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, nuestros señores directores y ministros y presidente, pues bueno, firmaron por ahí una solución de que estas obras emblemáticas denominadas en el año 2018-2019, estas tres carteras de Estado hagan una intervención y verifiquen las condiciones ambientales y laborales de los trabajadores. Es así que, pues bueno, hasta la presente fecha hemos realizado ya alrededor de 14 intervenciones en algunas instituciones o obras emblemáticas en el país. Hemos visitado Lundin Gold, que es básicamente la empresa minera más grande en el Ecuador.
¿sí? A gran escala. Lo hemos visitado también ya a Coca-Cola Sinclair, hemos visitado justamente también el tema del Metro de Quito y algunas otras instituciones. Y una última institución, pues bueno, que se eliminó, que para nosotros es muy importante establecer, y sobre todo para la parte trabajadora, que es la ex-CETEC, ahora parte del Ministerio de Trabajo, y justamente lo puse en la presentación por abajo del Ministerio de Trabajo. Estas dos entidades se acabaron de fusionar, y ahora el Ministerio de Trabajo, a partir del mes de julio del 2020, el Ministerio de Trabajo es el ente rector en materia de capacitación y cualificaciones profesionales. Es muy importante para nosotros tener este anclaje con esta entidad, porque a partir de la formación no formal podemos indicarle a un trabajador operativo cuáles son las medidas de prevención y protección que deben realizar. Es decir, hacer su trabajo en condiciones seguras y saludables. Y que el trabajador entienda básicamente que tiene él tanto obligaciones, deberes y derechos, como el empleador asimismo tiene obligaciones, deberes y derechos en materia de seguridad y salud ocupacional. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es básicamente un estudio que estamos haciendo dentro de la Dirección de Seguridad y Salud. Obviamente las estadísticas del INEC todavía no están actualizadas, pero hemos encontrado una información muy rica para nosotros, pues sobre todo para poder establecer política pública en materia de seguridad y salud ocupacional. Hemos detectado que básicamente a través de las actividades económicas establecidas que existen en el país, tenemos 4 actividades económicas que son las que nos generan más empleo en el Ecuador, el 56% de empleo, que es el sector agrícola, comercio, manufactura y construcción. Pero asimismo, ¿sí?, es importante establecer que en estas dos últimas, manufactura y construcción, son las actividades económicas que más problemas nos dan en riesgos de trabajo, sobre todo el sector manufacturero, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores. ¿Sí? El sector de la construcción también uno de los sectores más importantes en nuestro país después del terremoto que sufrimos, pero también una de las actividades económicas en las cuales los empleadores todavía no entienden cuáles son sus deberes, sus derechos en materia de seguridad y salud, y sobre todo las medidas de seguridad que deben implementar al sector de la construcción. ¿Sí? Tenemos básicamente alta tasa de siniestralidad en estas dos actividades económicas, que es manufactura y construcción. Pues bueno, un poquito para poderles explicar en esta diapositiva, los colores azules representan la actividad o la fuerza laboral que tenemos en el sector, en los sectores correspondientes en temas de hombres, y el rojo correspondiente a la fuerza laboral en el sector de mujer. Todavía no tenemos una ecuanimidad establecida, que en un sector específico exista una igualdad entre hombres como una igualdad entre mujeres, ¿no? Es muy importante tener esta aclaración específica. Siguiente, por favor. Ok, un poco hablar del tema de la jerarquía que tenemos aquí en el Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador establece, pues bueno, que todo lugar de trabajo a la cual debemos estar, o si laboramos básicamente, debe estar en condiciones dignas y saludables, ¿no? Como lo mencionó también David, tenemos ciertos convenios y tratados que el Ecuador ha firmado en materia de seguridad y salud ocupacional. Es muy importante establecerlos de aquí. Y aquí una acotación. Hace prácticamente un mes, pues bueno, dando gracias a las autoridades del IES, a través de la firma del Instrumento Andino de Seguridad y Salud, que todos ustedes lo deben conocer, la presidencia del Comité Andino de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo lo tiene actualmente nuestro país hermano, que es Bolivia, tiene la presidencia pro tempore de Bolivia. Pues bueno, los países miembros de la CAN específicamente declaramos justamente una propuesta de declaración de la CAN hacia todos los países miembros. Y les leo simplemente un cuarto punto en la cual todos los países hemos establecido, sobre todo para el sector empleador. Exhortamos a todos los empleadores y trabajadores de la región andina fomentar y fortalecer y potenciar los comités de seguridad y salud en el trabajo como espacios de diálogo y acción con la finalidad de contribuir a la prevención del contagio por COVID en el ámbito laboral. Es un punto muy importante y valiosísimo para nosotros, porque en los procesos de investigación, en los procesos sobre todo de inspección que realiza el Ministerio de Trabajo
¿sí? Nuestro aliado estratégico son los organismos paritarios, ¿sí? Es muy importante establecerlo aquí. Luego les iré explicando un poco más adelante sobre el tema de comités paritarios. Luego de esto tenemos la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Como les había mencionado, en su artículo 52 establece que el Ministerio de Trabajo es el ente rector. Unas normas ordinarias, como lo tenemos la Ley de Seguridad Social, el mismo Código de Trabajo, que establece la obligación tanto de empleadores y trabajadores en materia de seguridad y salud. Y nuestra Biblia en materia de seguridad y salud, que es el Decreto Ejecutivo 2393, que fue publicado en el año de 1986. Tenemos más de 34 años con este decreto ejecutivo. Países como Perú lo tienen como una ley. Nosotros aquí en Ecuador tenemos como un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente en la Asamblea Nacional se está tramitando una ley de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante hacerlo también una conversación, sobre todo con el sector empleador y trabajador. Desde el primer día que ocurrió la pandemia aquí en Ecuador, la única institución pública que ha tomado la posta sin que le corresponda ha sido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A través del IES hemos sacado mucha documentación relacionada al tema de COVID-19 en espacios laborales, sobre todo en lo relacionado al tema de reportes de avisos de accidentes de trabajo por COVID-19. ¿Sí? Es muy importante establecerlo. Y en el mes de marzo del 2020, el COE Nacional expidió los lineamientos interinstitucionales para el reporte de avisos de accidentes de trabajo por exposición laboral del SARS-CoV-2 para servidores y trabajadores del Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Fuimos la primera institución pública con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública que se expidió estos lineamientos, sobre todo para estos trabajadores que se encontraban desprotegidos y que sobre todo actualmente se encuentran desprotegidos, que es el Sistema Nacional de Salud, sea este público o sea este privado. Pero las cosas tampoco no llegan allí, ¿no? Luego de esto, el Ministerio de Trabajo, en el mes básicamente de, mayo del 2020, expidió un acuerdo ministerial, si ustedes recordarán, que fue el acuerdo ministerial MDT 2020-022, donde indicó que cualquier trabajador que se haya contagiado por COVID-19 en el Ecuador no se considera como accidente de trabajo ni enfermedad profesional. Un día después, el Ministerio de Trabajo ratifica ese acuerdo ministerial y expide el acuerdo ministerial 2020-023, donde indica que cualquier trabajador que se haya contagiado por SARS-CoV-2 en espacios laborales no se considera como accidente de trabajo ni enfermedad de origen profesional, pero si se demuestra la trazabilidad, es decir, la relación causa-efecto, o se identifica científicamente que este trabajador se haya contagiado en espacios laborales, puede darse por esa vía administrativa. ¿Sí? Es muy importante establecerlo. Asimismo, el Ministerio de Trabajo expidió acuerdos ministeriales respecto al tema de teletrabajo e indica que la mayor parte de empresas públicas o privadas que deseen mandar a sus trabajadores a esta nueva modalidad establecida pueden establecerlo y pueden sustentarse en estos acuerdos ministeriales. ¿Sí? Es importante establecer que dentro del IES tenemos nuestra reglamentación propia, que es la resolución CD 513, que es básicamente el reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo del IES, donde expedimos o donde nosotros tenemos clasificado básicamente toda la estructuración que tenemos para cualquier tipo de siniestro laboral y sobre todo los procedimientos que tenemos para poder hacer los procesos de investigación. Es importante también mencionar sobre las resoluciones que tienen actualmente los gobiernos autónomos descentralizados referente a los temas de riesgos biológicos, que es lo único que se han centrado específicamente los gobiernos descentralizados. Es importante hacer esta aclaración aquí. ¿Qué pasa si el día de mañana ya no es SARS-CoV-2, sino es SARS-CoV-3? Recordemos que hace unos 2, 3 años tuvimos una influencia directa sobre el H1N1. Entonces es muy importante establecer que no nos centremos básicamente en este virus denominado SARS-CoV, sino nos denominemos básicamente a todos los factores de riesgo que actualmente tenemos en el país. ¿Sí? Es muy importante establecer que cualquier trabajador, por ejemplo, que se haya contagiado por este virus, ¿cuáles son las secuelas que les va a tener? Hablando de una parte psicosocial. ¿Sí? Hablando de una parte psicosocial.
Muy importante establecer este tema, ¿no? Siguiente, por favor. Estimado Santiago, solo por considerar el tiempo, tenemos 10 minutos para que lo tomes en cuenta. Sí, dale, no te preocupes. Pues bueno, esto ya lo explicó también David, simplemente hacer una aclaración aquí, ¿no? La OIT expidió básicamente el 23 de marzo del 2020 estas normas o estas preguntas frecuentes, donde hago una aclaración en la parte roja en el cuadrito, ¿no? Y leo rápidamente. Dice, esta nota es una compilación de respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas a las normas internacionales del trabajo y el COVID-19. No aborda de manera exhaustiva las medidas jurídicas o políticas que podrían adoptarse. ¿A qué quiero decir esta aclaración? Que muchos trabajadores están confundidos e indican que la OIT ya dijo que el COVID-19 es una enfermedad. No, claramente lo establece aquí. Bajo regulaciones jurídicas internas de los países se lo podrá considerar. Aquí en el Ecuador, el COVID-19 se lo considera como un accidente de trabajo. Así lo establece tanto nuestra resolución 513 del IES como el Código de Trabajo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poco para hacerles la conceptualización, esto el día de mañana el doctor Álvarez lo dirá, pero básicamente el concepto, ¿por qué lo hemos denominado como accidente de trabajo? Son efectos, bueno, para efectos de este reglamento, accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado una lesión corporal o una perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. Está clarito la conceptualización que establece la CD 513 del IES sobre accidente de trabajo. Y el COVID básicamente cae perfectamente sobre esta conceptualización establecida. Siguiente, por favor. Pues un poquito establecerles esta nuestra estructura, pero vamos adelantando una presentación más adelante, por favor, mi estimado Fabián. Estos son nuestros servicios que otorgamos como riesgos de trabajo específicos, ¿sí? Estas son nuestras prestaciones básicas. Nuestra primera presentación o nuestra primera prestación que hacemos tanto al sector empleador como trabajador son el tema de prevención de riesgos laborales. Aquí básicamente nuestro seguro está desarrollando ciertos tipos de proyectos relacionados en ayuda al trabajador. Tenemos capacitaciones gratuitas que damos en materia de seguridad y salud ocupacional. En esta manera o después de la pandemia lo hemos reformado, ahora lo estamos dando de manera virtual. Estamos generando proyectos relacionados al tema psicosocial, que es muy importante establecerlos, ¿sí? Estamos generando también ciertos tipos de capacitaciones que queremos darlos, sobre todo al sector operativo de algunas industrias que hemos detectado que nos encuentran, sobre todo con algún siniestro laboral muy importante, ¿no? También tenemos servicios médico-asistenciales, ¿sí? Incluidos los servicios de órtesis y prótesis que lo damos a través del seguro individual y familiar. También otorgamos subsidios por incapacidades, ¿sí? También damos indemnizaciones por pérdida de capacidad profesional, ¿sí? Cualquier tipo de lesión que se ocasione. También otorgamos pensión por incapacidades laborales, ¿sí? Que se originen, y también damos las pensiones por Montepío cuando básicamente el trabajador afiliado a nuestra institución haya fallecido, ¿sí? Estas son básicamente nuestra cartera de servicios que otorgamos como seguro de riesgo de trabajo. Una cosa muy importante que acotó David, nuestra importancia o nuestra misión básicamente que está relacionado a riesgo de trabajo, también hablamos sobre el tema de rehabilitación, el tema de reinserción laboral. Estamos trabajando en un proyecto muy importante con el CONADIS, con el Consejo Nacional de Discapacidades, porque ¿qué pasa cuando un trabajador sufre una incapacidad? Al menos hemos detectado que el 45% de estos trabajadores que el IES los califica como que tienen una incapacidad laboral, estas personas no están acudiendo al Ministerio de Salud Pública para que puedan ser convertidos en una persona con discapacidad y puedan nutrirse o puedan beneficiarse de los servicios de una persona con discapacidad. Hablo en tema tributario, hablo en tema laboral, hablo en tema de servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en un proyecto social muy importante que nos va a rendir un frutos, espero, en el transcurso a finales de este año, muy importantes y lo que estaremos dando a la Organización Internacional del Trabajo también. Siguiente, por favor. Bueno, es un poco del tema legal que les he puesto aquí para que ustedes puedan establecer, sobre todo un articulado muy importante que establece el Código de Trabajo, no se olviden, que claramente establece que las empresas, sí, en el artículo 410, sobre todo que las empresas, los empleadores, están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presten peligro para la salud o su vida.
Sí, es muy importante establecer, sobre todo en temas de espacios seguros y saludables. Siguiente, por favor. Pues bueno, es un poco también el tema de articulación, el 434 del Código de Trabajo. Ahora es muy importante, porque los reglamentos internos de seguridad y salud en estos momentos deben estar reformados, sobre todo por un riesgo que no hemos contemplado, que es el riesgo biológico, y que ahora en cualquier institución pública o privada, esto es uno de los riesgos más importantes dentro de su cadena laboral, ¿no? Dentro de sus factores de identificación de riesgo. Siguiente, por favor. Como les había mencionado, este es nuestra famosa Biblia, nuestro decreto ejecutivo 2393, que fue publicado en el año de 1986. Y en este decreto ejecutivo, pues bueno, es muy importante establecerlo, porque es un decreto ejecutivo antiguo, pero muy bueno para la actualidad. Y nos establece varias directrices que nos hablan sobre los comités de seguridad y salud. Y sobre todo en su artículo 1, numeral 1, nos habla que en todo centro de trabajo que elaboren más de 15 trabajadores, deberá organizarse un comité de seguridad y salud ocupacional. Ahora en el Ministerio de Trabajo, las actas de constitución se lo hacen en línea. Las declaraciones de los comités de seguridad y salud en el Ministerio de Trabajo debe hacerse en línea. Nada es ahora de manera presencial, ¿sí? Y sobre todo en el artículo 15, numeral 1, nos establece que en las empresas permanentes que cuenten con más de 100 trabajadores estables, se deberá contar con una unidad de seguridad e higiene. Esta unidad de seguridad e higiene hoy en día debe ser multidisciplinaria, ¿sí? Debe ser multidisciplinaria. Siguiente, por favor. Aquí les he puesto básicamente lo que establece el decreto ejecutivo 2393 respecto al tema de las obligaciones que tienen los empleadores en materia de seguridad y salud, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en el tema de salud ocupacional, con los exámenes ocupacionales. ¿Qué está pasando con los exámenes ocupacionales? ¿Sí? Es muy importante establecerlo aquí. Siguiente, por favor. Las obligaciones sobre los intermediarios que tenemos en la siguiente presentación. ¿Sí? Que tenemos, por ejemplo, el tema de guardianía, qué pasa con los guardias de seguridad, qué pasa con las personas que hacen aseo, limpieza, con los servicios de catering también, es muy importante mencionarlo aquí. Siguiente, por favor. Las obligaciones que tenemos todos los trabajadores, ¿no? Sobre temas de prevención de riesgos laborales, mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Sí, es muy importante establecerlo aquí. Siguiente, por favor. Quiero llegar al tema de los comités paritarios. Esta es una diapositiva que lo he construido, siempre lo vengo manejando cuando estaba en el ministerio. ¿Qué es un organismo paritario? Y para terminar aquí, un organismo paritario es un organismo técnico de participación entre empresarios y trabajadores para detectar y evaluar riesgos. Los organismos paritarios se clasifican en 3: comité central, subcomités y delegados de seguridad y salud. Claramente existen las conceptualizaciones establecidas, ¿sí? Comité de seguridad y salud, comité central, es cuando existe en mi empresa más de 15 trabajadores y sí, y existe solamente una empresa, un centro de trabajo establecido. ¿Cuándo aplico subcomités? Cuando existe la empresa matriz y existen otras empresas u otros centros de trabajo que dependen básicamente de mi matriz específicamente, ¿no? Y los delegados cuando la empresa tiene menos de 15 trabajadores establecidos, ¿no? Es muy importante establecerlo aquí en la siguiente presentación, por favor, mi estimado Fabián. El mismo decreto ejecutivo 2393, ¿sí? Ya establece las funciones y establece la estructura, cómo va a tener conformados los comités paritarios. Y nos dice que el comité debe estar conformado por 3 representantes de los trabajadores, y aquí hago una acotación. Cuando existen comités, cuando existen centrales, cuando existen organizaciones legalmente constituidas, esos 3 representantes de trabajadores, se hace una fórmula matemática para poder calcular cómo van a estar representados dentro de esas instituciones o dentro de esta estructura establecida por parte de los trabajadores. Y 3 representantes por parte de los empleadores, con sus respectivos suplentes. Nos habla también que dentro de sus miembros se designará un presidente y un secretario. Nos habla que se reunirá mensualmente y extraordinariamente cuando exista un accidente grave, ¿sí? Y las sesiones deben efectuarse en horas laborales. Y las actas de constitución deben ser comunicadas al Ministerio de Trabajo, lo que les decía. Actualmente, ahora se hace en línea a través del sistema SUT del Ministerio de Trabajo. Siguiente, por favor. Y esas son las funciones del comité. Promover la observancia de las disposiciones o prevención, proponer reformas. Ojo,
una de las competencias de los comités de seguridad y salud es proponer reformas a los reglamentos de seguridad y salud y vigilar que estas reformas se cumplan. Realizar inspecciones a las instalaciones y a los equipos, esa es una función establecida en el 2393, es una función de los comités. Los trabajadores tienen la obligación, el Comité de Seguridad y Salud tiene la obligación de realizar inspecciones a las instalaciones de las empresas. Tienen que conocer los resultados de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y sobre todo el comité tiene que hacer un tema de formador de formadores, es decir, que ellos tienen que socializar a sus compañeros sobre las campañas de prevención que existen en materia de riesgos laborales dentro de sus instalaciones. ¿Sí? Pues bueno, en honor al tiempo, mi estimado Fabián, aquí les dejo también algunas otras, otro tipo de información. Es muy importante establecer que cualquier tipo de siniestro laboral, sea este por COVID o no por COVID, sea público, privado, sean trabajadores de la salud o no sean trabajadores de la salud, ustedes pueden reportarlo a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿sí? En el módulo de riesgos del trabajo, ¿sí? Eso es, mi estimado Fabián. Muchas gracias por la ayuda y sobre todo a la Organización Internacional del Trabajo por este pequeño espacio que nos han dado para poder exponer. Gracias, estimado Santiago. Entonces, veamos, para pasar al siguiente punto y con esto cerrar, digamos, pero no menos importante, es el espacio que a continuación se viene, que es justo el espacio de consultas y preguntas. Ahí vemos algunos comentarios, 2 comentarios que en el chat se han mencionado, solo a manera de forma de operar, lo que sugerimos entonces que puedan levantar su mano en el chat y así podemos desactivar sus micrófonos y hacer la consulta o la intervención que se quiera. Y además también a modo de sugerencia para tener una comunicación más cercana, si es que pueden prender la cámara cuando vayan a comentar algo, nos ayuda entonces a tener esa conversación. Estimado Eduardo, yo te dejo a ti el espacio para la moderación. Sin antes, yo me permito destacar 4 elementos fundamentales, quizás como abrebocas para este espacio de retroalimentación y de consulta. En primer lugar, esta importancia, digamos, de diferenciar el mundo de la recuperación, de la prevención y el mundo de la recuperación, pero al mismo tiempo saber, digamos, que se articulan y se juntan en ese sentido. Y de esa forma, digamos, o con ese antecedente, digamos, se planteó la continuidad precisamente de las sesiones que hemos tenido el día de hoy y que tendremos el día de mañana. Como segundo elemento, la importancia del registro de la información, ¿no es cierto?, y el registro de estadísticas y de notificación. Hay también como un elemento fundamental, como bien lo decía David, que nos permita, digamos, quizás articular esos 2 mundos, tanto el de la prevención, por cuanto te permite conocer o hacer un diagnóstico de la situación y por lo tanto prevenir, pero también en términos de sostenibilidad de las prestaciones como tal del seguro de riesgos del trabajo. Y ahí apuntamos, digamos, un desafío interesante en el caso ecuatoriano, sobre todo por el tema de subregistro de las estadísticas. Y 2 elementos restantes, la importancia del trabajo interinstitucional en el mundo tanto de la prevención cuanto en el mundo de la recuperación. Ahí Santiago mencionaba las diversas instituciones haciendo parte, digamos, de este mundo. Y además la importancia en la participación de trabajadores y empleadores, sobre todo materializado a través de sus comités paritarios. Nada más eso, Eduardo, yo te dejo y estoy atento ahí a las personas que van levantando para poder apoyar en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, David, y obviamente al equipo organizador de esta actividad que ha sido solicitada por la ISP para poder contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sindicales y recalcar también lo último que Santiago señalaba en el sentido de que por un lado está la responsabilidad del empleador, sea público o privado, pero por el otro lado está este espacio privilegiado, y él destacaba también una decisión reciente de la comunidad andina, en donde un espacio de diálogo constructivo, fundamental, estructural, es justamente estos comités paritarios sobre los temas de seguridad y salud, puesto que la representación de los trabajadores tiene como un objetivo central pues justamente garantizar un entorno saludable para todos los trabajadores. Sin más, entonces, vamos a proceder, si les parece, de la siguiente manera. Solicitan el uso de la palabra y se los damos. Busquemos la manera de que sea
una pregunta o un comentario en 1 minuto para en función de eso poder dar la mayor posibilidades de participación. En tanto yo leo también algunas de las preguntas que están aquí en el chat. Entonces, no sé quién quiere hacer uso de la palabra en primer lugar. Si no, en todo caso, Santiago, aquí ya hay, digamos, algunas preguntas que van más o menos hacia la misma dirección. Vale, sí. Tú señalaste que lo que está previsto en el caso del Ecuador es el COVID como un accidente de trabajo. Correcto. ¿Okay? Y que, por tanto, en ese sentido tiene que poderse demostrar cuál es esta causalidad para que pueda en ese sentido calificarse como tal. Entonces, mi estimado Eduardo, hay una acotación muy importante establecerlo, ¿no? Y justamente respondo a la última pregunta que hicieron en el chat. El trabajador no es quien hace el proceso de investigación. Quien tiene la responsabilidad de definir si es que ese trabajador se contagió en mi espacio laboral es el empleador a través del técnico de seguridad y salud. ¿Sí? Pero ese es un problemita, ¿no te parece? O sea, dejar en las manos del propio empleador que califique si es un accidente laboral. Es decir, ahí hay un aspecto también importante de cuál es el rol que tiene el comité como parte de ese proceso de investigación que tú señalabas para hacerlo de manera participativa, porque de alguna manera en algunos países, no conozco la situación específica del Ecuador, la fijación de la clasificación de las empresas en función de la siniestralidad es un elemento que le pega al bolsillo del empleador. Entonces, esa es también una de las causas por las cuales muchas veces no se hace la notificación de los siniestros, ¿no? Entonces, esto aquí me parece que incluso riñe con el principio prooperario, que es un principio fundamental del derecho del trabajo, que también obviamente forma parte de los aspectos de la seguridad social. Pero bueno, yo no tengo como propósito entrar al debate, sino moderar las preguntas y los comentarios. Entonces me está pidiendo acá el uso de la palabra Iván Bastidas, el compañero que es de la CONACYT. Adelante, por favor, Iván, si quieres levantar tu micrófono. Fabián, ¿tú controlas los micrófonos o cada quien en lo individual? Gracias, Eduardo. Ya, listo. Iván, adelante, por favor. Muchísimas gracias la oportunidad. En verdad, yo hacía un comentario en el chat indicando que dejan en la indefensión al trabajador, por cuanto es casi como poner que el empresario es el que tenga que pedir la investigación. Desde allí ya está prácticamente a favor de los empleadores. Si es que el trabajador sale de la casa, coge el bus, ya está prácticamente contaminado porque no tienen vehículo propio para trasladarse a su hogar o viceversa. Entonces yo digo, ¿cómo funciona esto y cuántos ejemplos se han dado hasta ahora de que en verdad ha habido trabajadores en el Ecuador que se ha demostrado que se han contagiado en el lugar de trabajo? Muchísimas gracias. Si te parece, Santiago, podemos juntar unas 3 preguntas para optimizar el tiempo. Dale, solamente quisiera pedirte un favor, mi estimado Eduardo. Justamente estoy con mi partner aquí, que es Darío Álvarez, el PhD Darío Álvarez, que es justamente la persona que nos manejamos en estos temas de charlas, por favor. Simplemente a manera de contestación de la primera pregunta, hacerlo rápido que lo quiera hacer mi compañero Darío Álvarez. Perfecto, adelante. Gracias. ¿Me escuchan? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Adelante. Mi estimado Eduardo. Para zafar de la curiosidad, el principio de favor sí se aplica aquí, que está en nuestro Código del Trabajo consagrado, ¿no es cierto? En el caso de duda, dice se aplicará lo más favorable hacia el trabajador. Es decir, tenemos un Código del Trabajo de 1938 que todavía ampara en esta parte. Y tenemos también este mismo principio aplicado dentro del seguro de riesgos del trabajo, es decir, en caso de que el empleador no haga la denuncia, el aviso respectivo del accidente de trabajo como tal, tiene la opción el empleador o sus familiares de presentar el mencionado documento. Es decir, ahí nosotros damos esa opción. Recordemos que el seguro de riesgo de trabajo nace como un derecho patronal que le asiste.
Es decir, es el empleador quien cotiza, ¿no es cierto?, para el seguro de riesgos del trabajo. En ese entorno, en ese marco, es el que tiene el derecho de que el seguro de riesgos del trabajo cubra hacia sus trabajadores cualquier contingencia que pueda darse. El incumplimiento de esto es lo que generaría una responsabilidad patronal. Ahí hago mías las palabras del abogado Camino de algunos webinars que hemos hecho, en el que se dice que no existe la fórmula accidente de trabajo igual a presentación de aviso igual a responsabilidad patronal. No, no es así. Eso se verá después. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ver la manera mañana yo voy a explicar un poco más a detalle, pero ahora en la respuesta, ¿cómo se puede nosotros saber esto? Simplemente estableciendo la relación causa-efecto desde el momento que es el accidente en itinere que puede darse, es decir, desde el umbral del domicilio del trabajador hasta su lugar de trabajo y las actividades que realiza. Mañana hablaremos un poco más a detalle, que fue eso en primera línea. Primero eran los trabajadores solamente de primera línea que estaban amparados, pero luego ya se fueron abriendo los distintos mercados, las distintas actividades que se fueron desarrollando. Entonces, tenemos manera de hacerlo. Los epidemiólogos expertos en el tema nos han dicho que es imposible determinar el sitio exacto donde la persona se contagió, es indudable. Pero sí podemos establecer una relación causa-efecto entre las actividades laborales de este trabajador vinculado al COVID-19. Eso quería aclarar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que la información que nos brindas termina de aclarar algunos aspectos, pero bueno, hay otras preguntas que están relacionadas. Edison Paredes señala aquí, dice, si un trabajador se contagia de la COVID, ¿cuál es el proceso para el trámite de permisos respectivos y el tiempo que dura dicho permiso? Entonces, la pregunta es interesante porque tiene que ver con el reconocimiento o no justamente de la enfermedad. Sí, indudablemente. Sí, Darío, dale Hila con la respuesta, Darío, pero simplemente hay que hacer una acotación para Iván. El reporte de aviso por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, nos establece claramente nuestra resolución, la CNE 513 puede hacerlo a través de 3 días. La empresa, que es una obligación de la empresa realizarlos, el trabajador o un familiar o una tercera persona, ¿sí? Es decir, el reporte del aviso puede hacerla mediante por cualquiera de estas 3 vías, ¿no? Es importante hacer esta aclaración, mi querido Eduardo. Sigue, Darío, por favor. Sí, bueno, precisamente el día de mañana, justo en la exposición, ahí le voy a dar solamente, me adelanto un poco en el sentido de que existen los reposos por COVID que se pueden dar. Hay reposos que son completos. ¿A qué me refiero con completo? Es decir, es el reposo médico con el pago del subsidio correspondiente. En este caso, como bien lo decía David hace un momento, en la OIT se habla del 50%. Nosotros tenemos que darnos el 75% del sueldo del trabajador y el 25% lo debe cubrir el empleador. También tenemos el otro subsidio que es solamente cuando son casos de sospecha o cuando son personas asintomáticas, que se da el reposo pero sin derecho al pago de subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede hacer el teletrabajo, es decir, en los casos que pueda darse ahí. El siguiente, que ya sería una incapacidad, ya que puede ser una permanente, parcial, total, absoluta, o el fallecimiento, tienen otros estamentos, otras prestaciones que dar a más del pago de subsidios. Mañana yo con mucho gusto vamos a hablar de esa parte. Ok, muchas gracias. Hay otras preguntas que no están relacionadas con el COVID, pero sí obviamente con el tema de riesgos laborales. Entonces, acá hay un par de intervenciones en lo que se refiere a el mobiliario, el equipo, la propia distribución que el mismo tiene y que no es correspondiente a las características físicas, etcétera, y que obviamente genera enfermedades profesionales. Entonces, estimado Eduardo, hay una aclaración para poder responder esas preguntas que lo estoy también leyendo en el chat. Como les había mencionado, justamente el doctor Darío Álvarez también ha sido partícipe. El IES ha sacado alguna documentación técnica respecto al retorno laboral en espacios públicos y privados. Y en esta guía técnica que actualmente le están utilizando muchas empresas y muchos gobiernos autónomos descentralizados, pueden aplicarlo, ¿no? Desde el uso de una mascarilla quirúrgica, desde el uso de un respirador, hasta el distanciamiento que debo tener entre escritorio y escritorio de un trabajador.
¿sí? Un poco ahí desestimamos el tema de los túneles de desinfección, desestimamos un poco el tema de algunos químicos que se están actualizando hoy en día en Ecuador y ciertas características básicas. Yo a Fabián lo voy a pasar con gusto, estos dos documentos que tienen incluso aval académico tanto nacional como internacional. Y actualmente, pues bueno, les indico también un poquito por haciendo publicidad, el IES el día jueves de la semana anterior acabó de expedir a través de en conjunto con la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, la primera matriz de riesgo biológico para identificación del COVID-19, que se llama matriz PER-COVID-19. Esta guía o esta matriz actualmente ya tiene aval del Ministerio de Trabajo y actualmente los técnicos que manejan temas de seguridad y salud pueden utilizar esta matriz para identificar si dentro de sus trabajadores pueden tener esta identificación, ¿no? Okay, muchas gracias. Creo que es una información muy valiosa. Yo sintetizo aquí otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo que marca la ley y si hay prescripción o preclusión para notificar un accidente laboral? Darío, ahí ayúdame, porfa, en la parte de prestaciones. Con mucho gusto. A ver, mientras duró la pandemia, que estamos hablando desde el 16 de marzo hasta el 4 de agosto, no existían plazos ni términos para la presentación de un aviso de accidente. A partir del 5 de agosto, con la resolución CD 607, se volvieron a reactivar los plazos y términos. ¿En qué sentido? Aquí existen 10 días término, es decir, 10 días laborables para poder presentar el aviso de accidente. ¿A partir de cuándo? A partir del diagnóstico de COVID positivo hecho a través de una prueba PCR. Es decir, corren los 10 días a partir de que yo tengo ya un diagnóstico hecho por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud o el propio ministerio. Esos son los requisitos acá. La prueba COVID positiva elaborada y a partir de eso se cuentan los 10 días para poder reportarlo en línea nada más. Todo lo estamos haciendo en línea. Es más, inclusive nosotros tenemos ya la telemedicina para poder hacer las citas médicas al respecto. Nuestros profesionales médicos a nivel de las 24 provincias acá en el Ecuador lo están realizando, es decir, hacen una telemedicina a través de una plataforma y pues con eso nosotros evitamos inclusive los casos puntuales que se necesitarían realizar investigación, por ejemplo, en casos de fallecimiento. De igual manera se toman las medidas de bioseguridad, no solamente por el Seguro Social, sino la propia empresa. Hay muchas organizaciones que nos piden o piden a nuestros técnicos la prueba ¿cómo se llama? PCR, sea negativa, indudablemente, ¿verdad? Para que puedan ingresar a las instalaciones y establecer entonces la documentación relativa a esto. Mientras más se pueda hacer esto en línea, es decir, tratar de evitar el contagio, no sé si ustedes conozcan, Pichincha es una de las provincias que está ahora con el más alto índice, ¿no es cierto?, respecto de contagios, y sobre todo en el sur de la ciudad, en el Quito Distrito Metropolitano. Por ello es que también se han tomado las medidas, por eso les digo, de bioseguridad, tanto para el técnico que va a realizar la investigación, cuanto las empresas que son las que han reportado los avisos. Hemos tenido una buena respuesta, es decir, por darles un ejemplo ahorita, los trabajadores de primera línea, yo acabo de lamentablemente calificar 3 fallecidos que son de la Agencia Metropolitana de Tránsito, es decir, personas que están en el día a día, que estuvieron siempre en el día a día para control de tráfico, etcétera, de todo lo vehicular, y que sufrieron esta afección y fallecieron lamentablemente. Mañana yo con detalle les explicaré con mucho gusto cuáles son los lineamientos, cuáles son los requisitos legales que inclusive cambiaron para exclusivamente los casos de COVID-19. Muchas gracias. Y bueno, aquí hay otra pregunta que creo que la respuesta es obvia, pero es importante que ustedes lo confirmen. Si el contagio se da en un medio de transporte público, es decir, intímere, ¿no?, de casa al trabajo, del trabajo a la casa, si se considera o no en ese caso un accidente laboral. Por supuesto, se va a considerar el medio de locomoción que utilice la persona para poder trasladarse, pero eso es lo que tenemos que verificar con una información contrastada por parte del empleador, es decir, que diga, mire, el señor vive, qué sé yo, en el sur de la ciudad, para trasladarse utiliza el bus de transporte público, su motocicleta, su bicicleta, etcétera, es decir, el medio de locomoción que utilice. Esos documentos que son verificables y comprobables nos van a ayudar para en una primera instancia nuestros médicos puedan tener una calificación al respecto. Es decir, sí, el que no está considerado como un accidente de trabajo serían las personas que estaban en teletrabajo,
porque eso se considera como un contagio comunitario. ¿Por qué la razón? La disposición gubernamental acá en el Ecuador fue que precisamente las personas que hacen el teletrabajo permanezcan en sus domicilios. Entonces el contagio ya se dio porque él salió a una tienda, al banco o alguna otra actividad no vinculada con sus labores, ¿no es cierto?, dentro de su trabajo. Dentro Pero de su si me jornada permites laboral, ahí, ¿no? si me Sí, con mucho permites gusto. ahí hacer una repregunta. Con mucho gusto. Una cosa es que no se adquiera en el trayecto y otra cosa es que no se adquiera en la propia casa. Por supuesto. Entonces, el lugar de trabajo es la casa. Si un familiar, un repartidor de delivery, etcétera, llega a suministrar algún bien, algún servicio necesario, es posible que también la persona se contagie. Indudablemente, mi estimado Eduardo, pero para eso tenemos nosotros del seguro de salud individual y familiar. Es decir, donde se deben cumplir tiempos de aportes, de cotizaciones, para que también el IES lo pueda cubrir. Es decir, está cubierto por cualquiera de los dos ámbitos. Sí, la Sea en pregunta riesgos es de que trabajo, ese es el lugar de trabajo. el lugar, sí, pero no es la vinculación con lo que tenía que hacer. Es decir, me explico de mejor manera. Si la persona se contagia por, como tú bien dices, al recibir a un delivery, ¿no es cierto? Esa era una actividad extra laboral porque la obligación era permanecer en casa, no tener contacto con otras personas. Por eso aquí nosotros tuvimos la fase del aislamiento, después tuvimos la fase del distanciamiento y ahora vamos a tener la tercera fase del yo me cuido. Es decir, hay que analizar que la casuística va a ser extremadamente variada, pero el concepto global como tal es que tengo que yo establecer una relación causa-efecto. Si bien es cierto, en el teletrabajo yo estoy obligado, porque esa era la obligación, de permanecer en casa, no ir a hacer compras, no farmacias, no, porque eso ya son actividades extralaborales. Sin embargo, y a pesar de ello, el Seguro Social también lo puede atender. Hay adicional otra cosa. Al declararse el estado de emergencia sanitaria en el cual todavía estamos acá en el Ecuador, todas las instituciones públicas o privadas tienen la obligación de atender a esta persona. Es decir, que médicamente la atención primaria de salud la tiene en cualquier centro hospitalario. Esa es una realidad. Entonces, la segunda parte, que sería la parte prestacional, será la que va a definirse si va por el seguro de riesgos del trabajo o en su defecto por el seguro general. La cantidad de dinero es la misma, el porcentaje es exactamente igual ahí. Sí, Bueno, es independientemente ahí, mi estimado Eduardo, acotar lo que dice Darío, ¿no? Por cualquier lado, el trabajador va a estar cubierto, o sea por riesgos, o sea por el seguro de salud. Van a estar siempre cubiertos y la prestación económica o asistencial va a ser la misma, ¿sí? Es lo que dice el doctor Darío Álvarez. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si haya algún otro compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta para ir cerrando. Ahí están levantados la mano Gabriel García y Fernando Andrade. Entonces, tal vez si damos paso a Ok, Gabriel. entonces en ese orden, por favor. Gracias, muy buenas noches, Eduardo. Qué gusto volver a saludarte. Compañeros, buenas noches. Bueno, en este caso vemos nosotros que los trabajadores estamos cubiertos por diferentes sitios, pero la realidad, lastimosamente hay que decirla, es otra. Los trabajadores hemos podido palpar que al momento de llegar a la seguridad social... Se fue tu sonido. Hola. Se fue el tu audio. sonido. Se fue el audio, sí, sí. Fabián, no hagas eso. ¿Por qué le quitas el sonido, hombre? Bueno, entonces quizás vamos con el siguiente compañero y si se reconecta, pues ahí vemos cuál era ese aspecto de la realidad al cual se estaba refiriendo el compañero. Entonces, el siguiente compañero que haya solicitado la palabra, por favor. Sí, hola, buenas noches con todos y ¿Qué todas. tal, Fernando? ¿Qué tal, Eduardo? A mí me quedan varias dudas. La respuesta no fue del todo clara respecto a los permisos. Y voy a matizar para que sea mucho más clara. ¿Quién es el encargado o quiénes pueden ser los encargados de reportar la enfermedad de COVID de un empleado? Eso en primera instancia. En segunda instancia, ustedes dicen si es que está ejecutando el teletrabajo, ya no tendría acceso al permiso médico. ¿Cómo comprobar la gravedad de la enfermedad? Porque sabemos que el COVID, o la COVID, perdón, tiene varias formas, o sea, es decir, de presentarse. Hay pacientes asintomáticos, hay pacientes que definitivamente les bota la cama 15 días y otros que
que sabemos que termina en terapia intensiva. ¿Cómo comprobar eso? ¿Sí? Y otra cosa más que quisiera presentar, ¿cuál es el formalismo? ¿Cuál es la acción formal para reportar? Porque en un caso que uno está encerrado en la casa y ya detecta los síntomas de la COVID, no necesariamente va a irse a un centro de salud, a exponer a personas en el trayecto y en el centro de salud. Y no va a tener posibilidad de tener un permiso, un certificado médico que diga el paciente tiene COVID. O es necesario tener esa formalidad del diagnóstico médico. Quizás esas preguntas adicionales para dejar toda claridad el tema de los permisos de la COVID. Bien, adelante. Darío. Sergio o Darío, no sé. Bueno, en principio, lo que estábamos hablando, para aclararle, mi estimado Fernando, el reposo médico, el diagnóstico a priori que se da es por parte de un médico. Tiene que ser necesariamente el médico de la empresa quien a través de lo que diga signos y síntomas, diga, mire, esta persona necesita hacerse la prueba, la evaluación esta de la PCR. Entonces, después, quien tiene la potestad no solamente es el Seguro Social de poderle dar este reposo, sino que también el médico de la empresa puede darle este reposo, que luego tiene que ser ese certificado avalado a través de nuestras dependencias, llámese hospitales de tercero, segundo y primer nivel, o dispensarios anexos, etcétera, donde se puede tramitar esto. Es decir, lo que yo me refería era al pago de subsidio, es decir, ¿quién me va a pagar esos días que yo estoy en aislamiento? Entonces, el aislamiento voluntario, en principio, que son los 14 días, necesito saber quién me va a pagar. Entonces, hay varias modalidades en esta parte. Si es que yo soy un paciente asintomático, es decir, que mis síntomas son leves, pero necesito yo tener, porque tengo una prueba PCR positiva, yo paso en mi hogar y, en la medida de lo posible, hacer el teletrabajo. Si es que yo soy un paciente que en cambio tengo síntomas extremadamente altos, una fiebre extremadamente alta, necesito yo un reposo absoluto, y de eso, gracias a la OIT que nos ha dado igual las medidas, ¿no es cierto?, de cómo trabajar o tratar con un paciente que se encuentra con COVID y cómo hacer para su aislamiento, el tratamiento, etcétera. Perfecto. Entonces, en esos casos en los que la persona no puede definitivamente trabajar, el reposo es cancelado, es pagado a partir del siguiente día de tener la prueba PCR positiva. La diferencia, en el seguro de salud individual y familiar, ¿no es cierto?, a través del seguro de salud, lo que vamos a hacer nosotros es, sí, tiene la prueba PCR positiva y se tramita como una enfermedad general, es decir, los 3 primeros días va a pagar el empleador, a partir del 4º día entra el seguro social, hasta los días que puedan ser, con un máximo, ¿no es cierto?, de hasta 26 semanas, es decir, hasta 6 meses. Entonces, está cubierto esta persona por el subsidio transitorio por incapacidad, que se denomina así. ¿Sí? Siempre va a estar cubierto, sea riesgos o sea en el seguro general que le denominamos nosotros, que es el seguro de salud. Ahora, con respecto a lo segundo, es decir, los niveles de contagio indudablemente van a hacer que esto exista un seguimiento. Y se dieron lineamientos por parte del Ministerio de Salud, porque muchas empresas empezaron a decir, bueno, como usted ya pasó la cuarentena, que eran los 14 días, ahora necesito que el IES le dé a usted un certificado de que usted está ok. Y dijimos, no señores, porque esos lineamientos no dan para poder presentar. Imagínense el costo que sería tanto para la empresa o como los costos que serían para el IES, de poder hacer pruebas para reingresos a los trabajadores. Entonces, la solución gubernamental, inclusive, que se llegó a dar es que, ¿qué pasaba al principio? Porque esto fue una transición que hemos ido caminando en el día a día, ¿verdad? En principio, ¿qué se dijo? Mire, negocie, haga una mediación con su trabajador. Es decir, qué sé yo, se me ocurre que el empleador le va a pagar la mitad de la prueba y la otra mitad paga el trabajador dividido en 3 pagos que le vaya descontando el empleador. Alguna de esos tipos de mediación. Teníamos que llegar a hacer eso. Recuerden ustedes que aquí fue tan fuerte la pandemia, empezó en la ciudad de Guayaquil, hoy tenemos la ciudad de Quito, que la capacidad hospitalaria rebasó su límite. Y entonces a usted le mandaban a un aislamiento domiciliario con COVID positivo y con síntomas extremadamente altos. Hubo gente que falleció en las casas. Entonces,
teníamos que buscar una alternativa, no había la solución ideal, pero en el día a día hemos ido construyendo esto, es decir, luego ya se fueron estructurando estos parámetros y el Ministerio de Salud llegó a determinar a través de un instructivo que lo sacaron mediante un acuerdo ministerial en el que decía que debía hacerse el triaje respectivo para determinar signos y síntomas y saber cómo proceder, a lo que me refiero. O el subsidio el reposo con pago de subsidio, el reposo simplemente y con teletrabajo en la medida de las posibilidades, o el reposo total. Es decir, así era como estábamos trabajando en eso. ¿De acuerdo? Bien, Santiago, hay una pregunta que tiene que ver con la pluralidad sindical. Sí, ya le leí. Ok, listo. Entonces, adelante, sí, por favor. La respuesta para la persona que justamente me está diciendo de si es que existe un comité de empresa, por favor remitirse al decreto ejecutivo 2393, artículo 14, numeral 4, y dice lo siguiente: los representantes de los trabajadores serán elegidos por el comité de empresa, donde lo hubiere, o por las organizaciones laborales legalmente reconocidas existentes de la empresa, en proporcional al número de afiliados. Cuando no exista una organización laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores con presencia del inspector del trabajo. Entonces, claramente dice la normativa, ¿no? Esto tal vez lo aplicamos, o la fórmula matemática se lo aplica mucho más al sector público. Por ejemplo, en sector público tenemos algunos regímenes que son bajo los CEP o bajo Código de Trabajo. Cuando en una institución pública existan trabajadores bajo el régimen de Código de Trabajo, se aplica textualmente lo que establece el artículo 14, numeral 4 del 2393, y se hace una regla de 3 inversa para poder calcular cuántos representantes del comité de empresa van a formar parte del Comité de Seguridad y Salud dentro de las organizaciones. Muchas gracias. Manuel me había pedido el uso de la palabra, entonces Manuel Cuenca, por favor. Ok, mi estimado Rodrigo, Eduardo, un gusto saludarte, Darío y Santiago, igualmente un gusto saludarlos a todos los compañeras y compañeros que están presentes. Si bien es cierto, el Ministerio del Trabajo emitió la resolución, no es acuerdo ministerial, mi estimado Santiago, son resoluciones administrativas, la 22 y la 23. Son resoluciones administrativas que emitió el Ministerio del Trabajo, mediante el cual decía que el COVID no era una enfermedad catastrófica. Los trabajadores hicimos alguna exposición ante el Ministerio del Trabajo, tuvimos algunas reuniones y por eso que cambió al día siguiente el ministro de Trabajo de ese entonces, que estaba al frente del ministerio. Por un lado. Por otro lado, decíamos que la conformación de los comités paritarios y el Comité Central Único de Higiene del Trabajo en el sector público, hay empleadores que muchas de las veces no convocan cuando está la presidencia en la parte empleadora, porque cuando está la parte trabajadora sí se hacen las convocatorias respectivas y se cumple lo que dice la reunión cada mes, pero cuando están en la parte empleadora no lo convocan. ¿Cuántas inspecciones ha hecho o ha realizado el Seguro Social en este caso para ver si se cumple verdaderamente lo del decreto ejecutivo y lo del reglamento andino? Porque dentro de las instituciones públicas hay reglamentos, y la mayoría están basados en el artículo 14 del decreto ejecutivo. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, porque habemos y existen gobiernos provinciales que no cumplen con el tema de bioseguridad, que no están cumpliendo con el tema de mascarillas, el tema de protección para los trabajadores, les están enviando a trabajar sin la protección. Tenemos en los municipios igualmente que no se está entregando y está haciendo recogimiento de desechos tóxicos, entre otras cosas. Entonces mi pregunta va por ahí, mi estimado Santiago y Darío, un poco para que ustedes desde el Comité de Seguridad del Seguro, ¿cuántas verdaderamente está haciendo un seguimiento al cumplimiento de este decreto ejecutivo y de las resoluciones que el Seguro Social ha emitido? Les agradezco mucho, Manuel. Por favor. A ver, como empecé indicando en la presentación, nosotros como IES no hacemos inspecciones, ¿sí? No hacemos inspecciones y no es nuestra competencia, no está orientado a hacer inspecciones
relacionadas a seguridad y salud. Esa es una competencia exclusiva de los inspectores de trabajo. Por eso comencé indicando que el inspector de trabajo, al momento que realiza una verificación en una empresa, realiza cuatro verificaciones, y una de ellas son relacionadas al tema de seguridad y salud. Al momento que el inspector de trabajo realiza esa verificación, solicita la aplicación de las reuniones establecidas en las organizaciones. Es decir, voy a hacer un poco más ejemplificado, mi estimado Manuel, el ejemplo, ¿qué es lo que te hace un inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo? ¿Sí? Él va y te pide las actas de constitución y las reuniones establecidas subidas al SUT. Si el empleador no presenta esta documentación, simplemente eso pasa a un acta de mediación empresarial. Sí, más o menos te doy la estructura porque fui funcionario del MDT y conozco cómo es el procedimiento. En el IES nosotros hacemos procesos de investigación cuando existe un siniestro laboral. Es decir, cuando existe un accidente de trabajo reportado al IES o cuando existe una enfermedad de origen profesional reportado al IES. Nuestros técnicos realizan un proceso de investigación dentro de la empresa y verifican las condiciones y ciertas documentaciones establecidas. Una de ellas, por ejemplo, es el Reglamento de Seguridad y Salud aprobado por el Ministerio de Trabajo. Solicitamos esa aprobación para verificar si es que la documentación es real y si es que los protocolos de seguridad son los adecuados. Por eso comencé indicando estas dos diferenciaciones y sobre todo amparándonos en el 410 del Código de Trabajo que establece que las empresas que tienen más de 15 trabajadores, más de 10 trabajadores deben tener un reglamento de seguridad y salud. Y les acabé indicando que las empresas actualmente deben reformar los reglamentos de higiene y seguridad. ¿Sí? Es una competencia incluso de los comités de seguridad y salud. ¿Sí? Entonces, cuando el técnico del IES va a hacer un proceso de investigación, él solicitará los protocolos de bioseguridad que tiene dentro de la empresa. Si la empresa no tiene ningún protocolo de bioseguridad, pues bueno, será una lista de no conformidades y eso se pasará al comité de evaluación para que él decida si existe responsabilidad patronal o no existe una responsabilidad patronal establecida. Muchas gracias, Santiago. Bueno, no sé si haya alguna última pregunta, si no, pues con esto podemos dar por cerrada esta jornada. Mañana continuamos, de tal manera que también si alguien en el transcurso del día de hoy a mañana tiene alguna duda, algún caso, etcétera, pues pueda ser planteado también en ese sentido dentro del marco de la temática que está establecida. No veo ni manos, ni veo tampoco aquí en el chat, así que pues nuevamente muchísimas gracias Darío, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias David por las presentaciones. Creo que las presentaciones ayudan justamente a esto que señalaba Fabián de cómo hacer ese tránsito de los aspectos de seguridad y salud a los aspectos de protección social y toda la complejidad que esto tiene, que es necesario que los dirigentes sindicales la conozcan para informar, orientar, asesorar e incluso solicitar, como lo decía Santiago, también las capacitaciones que pueda dar el propio IES, de tal manera que los comités paritarios que existan puedan funcionar y de esa manera fortalecer la protección de la salud y la vida de los trabajadores, así como también los procedimientos que deben de llevarse a cabo para poder tener un acceso oportuno a las prestaciones y a los servicios que brinda la seguridad social. Sin más, pues yo agradecería mucho, obviamente, toda esta aportación, todo este debate, toda esta discusión que va generando una masa crítica para lograr esa protección que es un interés social, que es un interés general. No sé, Fabián, si tú quieres dar algún mensaje, lo mismo Verónica Montúfar también, si tú quieres dar algún mensaje, algún comercial para el día de mañana. Sí, gracias Eduardo, justo fue por el comercial. Así motivamos la participación el día de mañana, que es viernes, y que no deberíamos movernos a ningún lado, por lo que decía Darío, por el aislamiento, pero en todo caso siempre es viernes y a esa hora es complejo. Se ha coordinado con Verónica, con el IES y bueno, por supuesto con OIT, la emisión de certificados de participación para aquellos que puedan estar presentes en las sesiones del día de hoy, así como el de mañana. Así que motivamos con eso y además, obviamente, por el contenido de lo que se ha visto y lo que se podrá ver mañana, que puedan ser parte de la sesión de mañana. Nada más eso, yo también me sumo al agradecimiento a las presentaciones tanto de Santiago como de David y a los aportes de Darío y las preguntas que se han hecho ahora, que digamos sirve para esa
construcción y enriquecimiento, digamos, conjunto de estos elementos. Verónica, no sé si es que quieres quizás mencionar algo y con eso cerramos. Sí, no, reiterar mis agradecimientos a la OIT como también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de los dos funcionarios que han participado el día de hoy y plantearles que justamente es muy importante cómo vamos a ir generando ya procesos concretos y la capacidad interna tanto de las organizaciones como de nuestra actoría en los comités de salud y seguridad para lograr una adecuada protección y prevención de los temas de la COVID-19. Y con esto también motivar a los compañeros y compañeras de la ISP que el día de mañana podamos participar y que de pronto podamos tener ya previamente una serie de preguntas y de cuestionamientos, porque creo que hay varios que han surgido en el proceso y que la sesión de ahora nos ha logrado hacer aterrizar varias de las preocupaciones que estaban habiendo en los compañeros y compañeras. Entonces, tal vez poder el día de mañana poder tener una sesión más amplia de preguntas y respuestas en donde ya vengamos con una elaboración ya más concreta de aquellas preguntas que van a ser puntuales y son súper importantes de ser satisfechas durante la sesión. Y mi agradecimiento a ustedes, Fabián, al equipo de la OIT aquí en Ecuador y fundamentalmente a Eduardo por el acompañamiento que siempre nos da en nuestros procesos como ISP en general, pero con la ISP aquí en el Ecuador. Es un gran abrazo a todos y entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Una buena noche. Una buena noche para todos y Chao, todas. chao. Muchísimas gracias, una buena noche.